Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 16. Mateo 16, y vamos a leer el verso número 3, hermanos. Me siguen con su vista, voy a leer Mateo 16, 13. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Hermanos, quiero hablar un poco, de hecho, hablando con mi hija, me decía: papá, ¿cuál es el título del sermón? No le puse título, porque hay varias cosas que quiero perseguir, hermanos, y quiero que ustedes me acompañen en la palabra de Dios a encontrar sentido de pertenencia, nosotros como individuos, un sentido de pertenencia a la iglesia, y motivarnos a través de su permanencia y la promesa de Dios. Ciertamente, la vida del hombre, hermanos, es, como dice la palabra de Dios, como una flor, como una hierba que se seca pronto y pasa y perece. Recordando un poco de mi juventud, ya hace un buen tiempo, recordaba que una vez el pastor de aquel entonces me invitó a hacer un mantenimiento a la iglesia, un mantenimiento de un aparato de aire. Terminamos, y ustedes quizás conocen el crucero que está le llaman el Campesino, es el periférico y la antigua San Pedro. Y en aquel entonces recuerdo que no había puente, ya hace algún tiempo. Entonces estábamos en una camioneta viejita y estábamos ahí detenidos esperando que pasaran los camiones más grandes, y de repente, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, un camión con una pipa bastante grande nos embiste, nos pega en la parte posterior de la frontal de la camioneta y nos hace girar como un trompo. Yo realmente tenía 18 años y yo me asusté bastante. Hace cerca, no sé si de 2 años, 1 año y medio quizás, estaba en la oficina, en el trabajo, y llegan unos hombres armados y ponen una pistola sobre mi nuca. Y de hecho estuve en el piso y con el cañón de la pistola en la nuca. Ya siendo creyente, yo decía: Señor, estoy listo. Si tú quieres que sea hoy, puede ser. No lo sabemos. Pero esta fragilidad del hombre podría no tener sentido para nosotros como creyentes, hermanos, pero es en base a una fragilidad que podemos tener esperanza. Y eso es lo que vamos a descubrir un poco en este pasaje, que hay una promesa para la iglesia. Ciertamente nosotros pasaremos, pero la iglesia permanecerá. Y ahora, hermano, ¿cómo si soy? Y entonces la iglesia permanece, pero yo paso. Es decir, que no importa si eres débil o si crees que eres fuerte, pero lo que sí va a permanecer es la iglesia. Y por eso es importante generar, promover un sentido de pertenencia a la iglesia.
Es decir, y quiero ser enfático en esto, hermanos, la iglesia no es un club social. La iglesia no es un pasatiempo. La iglesia no es decirle a nuestros hijos, hoy no tenemos a dónde llevarlos. ¿Qué les parece si vamos a la iglesia? No. La iglesia ha sido comprada por el Señor. Y si nosotros pertenecemos a ella, permaneceremos con la iglesia. Pero vamos a ver nuestro pasaje y vamos a tratar de encontrar cómo el Señor Jesús en esta parte de su ministerio, que es la primera parte o la primera vez que se menciona la iglesia y que Él le da una descripción. Ciertamente ya había dado enseñanzas acerca de las ovejas, había sanado, había llamado a los hombres a servirle, había dicho que Él era el Cristo, que Él había sido enviado por Dios, aunque esto no era todavía de una forma abierta, mas ahora en cierta intimidad hace una promesa poderosa. Vean por favor versículo número 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo. Ahora, hay que tener en cuenta aquí que Jesús no está hablando con una multitud. Él ya se apartó de la multitud, inclusive les habla acerca de que se cuiden de la levadura de los fariseos, de la enseñanza. Ellos pensaban que por no traer pan, les hablaba así de la levadura y les dice, no, cuídense de la doctrina, de la enseñanza de los fariseos. Y los lleva a la región de Cesarea de Filipo. Ahora, Cesarea de Filipo antes era llamada Paneas. Esta ciudad, situada a las laderas sudoccidentales del monte Hermón y cerca de unas fuentes del río Jordán. Esta ciudad había sido un centro de adoración a Baal. Fue construida por Herodes Filipo, quien la nombró en honor a Tiberio César y de sí mismo, por eso es Cesarea de Filipo, y el nombre Filipo la diferenciaba de otra Cesarea en el mar Mediterráneo. ¿Qué era esta Cesarea, hermanos? Estaba a las laderas de un monte llamado el monte Hermón. Quiero que me acompañen, por favor, a un salmo que es conocido como el Salmo de la armonía y la fraternidad del pueblo de Dios. El Salmo, si mal no recuerdo, aunque no lo tengo anotado, es el 133. ¿Lo tienen? Dice el versículo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Atención aquí, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Este monte, hermanos, el monte en donde Filipo, la Cesarea de Filipo, estaba a la parte baja del monte, se podía ver el monte más alto de la región de Israel. Y decía que la iglesia, dice el pasaje, que la armonía de los hermanos del pueblo de Dios es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Esta parte de Hermón también era considerada Sión, y podemos entender en las Escrituras que siempre que se habla del pueblo espiritual, del pueblo de Dios, se refiere a Sión. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con que Jesús haya ido a la región de Cesarea de Filipo? Bueno, cuando nos acercamos si estuviéramos allá, nos acercamos a esta parte, a esta región, a Cesarea, podemos ver el monte. Vemos su base y podemos ver hacia arriba hasta la punta del monte. Y es un paisaje hermoso. De hecho, dicen los historiadores, se cuenta que este monte está prácticamente cubierto de nieve todos los días del año. O sea que es un monte blanco. Ahora, si ustedes son observadores, aún vean su Biblia, por favor, en los títulos de su Biblia, en el capítulo 17, o sea, uno después del que estamos hablando,
viene una escena muy importante, una porción de la vida de Cristo que es trascendente para el creyente cuando Él se transfigura. Si alguien lo tiene por ahí o está en pantalla, en el monte, al monte que los lleva, dice a un monte alto. Vamos a verlo, a ver si... Y a lo mejor no estoy acertando con que es Mateo 17, bueno, pero es la transfiguración, quizás lo dice en Marcos o en Lucas, pero le voy a pedir 7:17:1, que dice, y los llevó, ok, correcto, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a su hermano, y los llevó aparte a un monte. Estaba en Cesarea de Filipo, y lo que pasa es que él subió al monte, y este monte estaba cubierto de nieve, y quienes recuerdan la transfiguración es que Jesús devela su santidad, su hermosura celestial como Dios, es decir, quita un poco del velo de su encarnación y se transfigura a los discípulos, y dice que su piel se hizo tan blanca como la nieve, resplandeciente como el sol su rostro. Ahora, ¿qué es lo que queremos ver aquí? Regresemos a nuestro pasaje en Mateo 16, donde dice que Él llega a esa región y Él está en las laderas del monte, en la parte baja. Y Cristo empieza a hacer una investigación. Él pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Lucas 9:18 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él sus discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Así que debemos entender que Jesús no le estaba hablando a los discípulos diciendo, oye, ¿qué piensan las personas del Hijo del Hombre como alguien distinto a Él? No, en realidad Cristo estaba preguntando, ¿qué piensa la gente de mí? Ahora, ¿por qué usa esta expresión el Señor como el Hijo del Hombre? Quiero por favor que me acompañen a Salmo número 8, por favor. Salmos número 8, hermano. Y por favor observe el versículo número 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Esta expresión Hijo de Hombre era para decir simplemente que es un hombre. ¿Qué piensan del hombre? Pero algunos dicen, bueno, entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? ¿Que Él es un simple mortal? ¿Que Él es el Hijo del Hombre? ¿Qué relevancia tiene para nosotros el saber que Cristo era un hombre? Bueno, nosotros no debemos olvidar que Cristo es Dios y que Cristo es 100% hombre. Este título, el Hijo del Hombre, tiene una implicación para nosotros como iglesia. Tiene una implicación. Las notas de William Hendrickson que tiene sobre este título, quiero que no lo voy a leer yo, bueno, lo voy a leer, pero quiero a ver si lo pueden poner en pantalla. Van a ser algunos versículos, hermanos, y me siguen, por favor. ¿Cómo es que podemos ver esta expresión del Hijo del Hombre? ¿Qué significa para nosotros? Tiene dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es la humillación y el otro es la exaltación de Cristo. La humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. Mateo capítulo 8, versos 19 al 20. Recordemos que estamos aquí ante una promesa del Señor, y aunque no la he mencionado, ya la leímos, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero el contexto en el que se dice esto es ante una pregunta de investigación que Jesús hace ante sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, versículo número 19, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Sí?
¿Qué se presupone que nosotros estamos haciendo cuando estamos aquí? Estamos diciendo, Señor, te sigo a donde quiera que tú me lleves, que tú vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No he investigado mucho al respecto, es una presuposición mía, hermanos, pero si alguien puede hacer una investigación o la he hecho y me puede corregir, adelante. Pero yo presupongo que Jesús no era literalmente, o hablar de que Él era pobre. El oficio de carpintero, el oficio de su padre, era un oficio que por lo menos daba una condición de media social, una condición media. Pero Él se hizo pobre aún en ello. Él no acumuló riquezas. Él no esperaba llegar a una mansión y con un título decía, la mansión del Cristo. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Así que la implicación aquí de el Hijo del Hombre es el estado de humillación de Cristo. Vea por favor Mateo 17:12. Mateo 17:12. Dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y viene el sufrimiento de Cristo. Él no tenía una morada donde recostar su cabeza, no tenía una morada permanente en la tierra. Ahora Él iba a padecer. Pero no solamente iba a padecer oprobio, iba a ser traicionado y muerto. Mateo 26, 24. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre ni siquiera haber existido. Jesús fue traicionado por su amigo, por un amigo íntimo, alguien que comió pan junto con él. Él fue traicionado. El Hijo del Hombre vino a este mundo y se expuso a la traición, aun cuando él fue bueno con él. Hermano, y esto tiene que ver con la iglesia mucho. Nos empieza a encaminar a ese sentido de pertenencia entre unos y otros. Y aunque no sé si así se está viendo, como que estamos hablando de un tema aquí y estoy diciendo que tiene que ver con un tema acá, pero como un embudo llegaremos a un punto. ¿Sí? ¿Está bien? Así que ténganme paciencia, por favor. También dice que será sepultado. Mateo 12:40, por favor. Mateo 12:40. Este aspecto de la humillación de Cristo tenía que ver con sus bienes, tenía que ver con que era sometido a sufrimiento, tenía que ver con que fue traicionado y muerto, y tenía que ver con que fue sepultado, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, aunque este no es el tema, hermanos, me es necesario a veces, siempre que veo el pasaje en donde hace referencia que Cristo estuvo sepultado 3 días y 3 noches, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, es necesario puntualizar que esto es una expresión judía, ¿sí? Ustedes y yo también tenemos una expresión que decimos, ¿cuándo te vas a ir, no sé, a una sesión o a unas clases? Y decimos, cada tercer día. ¿Y qué significa esto? Que usted va el lunes y luego va martes, miércoles, jueves, ya son 3, entonces ¿va hasta el viernes? No. La expresión es que es lunes, miércoles, viernes, etc. Ok, bueno, 3 días no es una literalidad, significa
de que tienen que pasar espacios de 24 horas, porque algunos dicen que esto significa que Cristo fue crucificado el jueves, y no es así, fue el viernes. ¿Y cuánto tiempo pasó en la tumba? Viernes, sábado y el domingo resucitó. Al tercer día iba a resucitar. Bueno, era una observación que quería decir porque siempre me asalta cada vez que vengo a este pasaje. Entonces, ahora, ya vimos que representa esta expresión del Hijo del Hombre el estado de humillación de Cristo Jesús. Pero no solo eso, también su exaltación. Vea por favor Mateo 17:9. Mateo 17:9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre venza a la muerte. Hasta que el Hijo del Hombre venza a la muerte, resucite de entre los muertos. Cuando la muerte no haya podido retenerlo, entonces sí digan lo que ustedes vieron en este gran monte. Es decir, que esta expresión, el Hijo del Hombre, nos está hablando de la humillación de Cristo, pero también nos recuerda el que Él es el vencedor. Él venció a la muerte. También, vean por favor Mateo 16:27. ¿Qué nos recuerda esta expresión hablando de su exaltación? Bueno, habiendo partido de la tierra, volverá en la gloria de su Padre y acompañado con los ángeles. Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, que el Hijo del Hombre es el juez de toda la tierra. El Hijo del Hombre vendrá nuevamente por segunda vez, pero ya no en humillación, sino en una exaltación perpetua, y a cada uno le pagará conforme a sus obras. Y no solamente repartirá el despojo, sino que también será puesto como un rey permanente, se sentará en su trono de gloria. Mateo 26, por favor, Mateo 26, verso 64. Ahora, este título, el Hijo del Hombre, Cristo no llegó diciendo en su ministerio a los hombres, no llegó diciéndole: hey, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Ustedes recuerdan que siempre cuando le preguntaban a Cristo, decían: a ver, ¿eres el Cristo, sí o no? ¿Y qué decía Jesús? Tú lo has dicho, ¿verdad? Bueno, vean por favor lo que dice Mateo 26, 64 al 65. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis. Él está ante un interrogatorio. Caifás lo está interrogando y le dice: ¿eres tú el Cristo? Tú lo has dicho. Dice: pero no solo eso, dice: además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Estas dos cosas quiero que las graben un momento en su mente, hermanos, porque lo vamos a llevar a otro pasaje. Dice que Él está sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces, vean la expresión del sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad más tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Por qué era una blasfemia decir que Él era el Hijo del Hombre y que estaría a la diestra de Dios viniendo en las nubes? Acompáñenme por favor a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, verso número 9 al 14. Es decir, para los discípulos la expresión el Hijo del Hombre fue tomando sentido.
Es decir, cuando vieron a Jesús y les llamó con autoridad, y llamó a Pedro, y llamó a Juan, y a Mateo, y le dijo, ven y sígueme, ellos dijeron, Él es un maestro, Él es el que nos llama. Inclusive escucharon de Juan el Bautista diciendo, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces ellos dijeron, hay que seguirle. Y lo veían con ojos, con pelo, su rostro, comía, dormía, como un hombre. Él era el Hijo del Hombre. Pero la expresión ya más enfática de esa expresión, la connotación, la idea, va más allá de ser un simple hombre. Es el Mesías. Por eso el sumo sacerdote dijo, Él ha blasfemado. Porque dice que Él, siendo un hombre, se sentará a la diestra de Dios y vendrá en las nubes. Vean lo que dice Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del abismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían. ¿No le trae esto a la mente la promesa de Dios a Abraham cuando le dijo que su descendencia sería como la arena del mar? Bien, proseguimos. Dice, y millones de millones asistían delante de él, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto nos recuerda a Apocalipsis. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo a uno como un hijo de hombre. Cristo se está atribuyendo esta profecía. Y dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio a la diestra de Dios, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Recuerdan el concepto que les dije ahorita de Jesús ante el sumo sacerdote? Sentado a la diestra de Dios, viniendo en las nubes. Y es lo que dice Daniel, es Jesús. Jesús dice, yo soy ese del que habló Daniel. Por eso el sumo sacerdote dice, eso es una blasfemia. Ahora, regresemos a nuestro pasaje. Espero ser más rápido. Ténganme paciencia, hermanos. Dice nuestro versículo que los discípulos contestaron acerca de Jesús que ellos, los hombres en general, consideraban que era Juan el Bautista, que era Elías o Jeremías. Verso número 14, ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Es importante notar, hermanos, que hay tres hombres que distinguen, o que más bien que relacionan a Jesús con ellos. Juan el Bautista, el testimonio que tenían al respecto de Juan el Bautista era grande, hermanos. Juan era considerado un hombre poderoso en el Espíritu del Señor. Fue un hombre valiente, reconocido incluso por Jesús. Juan pasaba largo tiempo en el desierto, llegó a hablar con poder y denuedo ante un rey, diciéndole públicamente que vivía en adulterio e incesto. Juan el Bautista era un hombre valeroso y el costo que pagó fue alto, su cabeza. Pero su misión la cumplió. Él fue un digno precursor. Él allanó el camino para la venida del gran rey. Cuando Juan muere, ven a Juan en Jesús. Cuando Juan muere, los hombres ven a Juan en Jesús, porque Jesús en nada era inferior a Juan. Él era valeroso y nada le detenía. Por lo tanto, creían que Juan
había resucitado en Jesús. Pero aún más impresionante, si ustedes recuerdan, Jesús le llama a Herodes zorra. Y decir aquella zorra. Y obviamente en nuestro idioma eso tiene una connotación diferente a la que Jesús dijo, pero él hablaba de que era un astuto, un hipócrita. Y Jesús, también no sé si recuerdan que cuando él es llevado ante Herodes, Pilato lo manda y es llevado ante Herodes, no dice una sola palabra Jesús. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque las perlas no se echan a los cerdos. Si un hombre menosprecia el Evangelio, no es digno del Evangelio. Ahora, era caracterizado o era identificado también con Elías. Es decir, que entonces ellos creían que él era el que venía antes de que viniera el Cristo. ¿Sí me explico? O sea, es decir, que muchas personas creían que Jesús ahora era algo así como Juan el Bautista y que después de él vendría el Cristo. ¿Por qué? Porque Elías había de venir y muchos pensaron que Jesús era Elías. Y que antes de que viniera el rey, el Mesías, vendría el rey, el libertador de Israel. Ustedes recuerdan o sabían que Jesús o los hombres querían llamar a Jesús para que él fuera el rey de Israel, el libertador del Imperio Romano. Es decir, ustedes imaginen, hermanos, que ustedes viven en Israel y luego el Imperio Romano le tiene la pata en el cuello a Israel y ellos necesitaban liberación, estaban pagando tributo y eran hombres libres, decían ellos. Y ellos esperaban una rebelión y pensaron que vendría un Cristo libertador de Roma, pero no un libertador de sus pecados. Y esto también nos dice mucho, hermanos. Hay personas, y creo que es muy triste, pero nosotros en las iglesias debemos enfatizar que Cristo no vino a darles libertad financiera. Cristo vino a darles libertad de sus propios pecados. De esos pecados que consumen nuestros corazones, que nos aprisionan y nos llevan a lugares oscuros. Cristo vino a darnos libertad. Ahora, Jeremías era identificado con Jeremías porque Jeremías era un profeta que tuvo un ministerio de gran oposición. Todos los hombres religiosos de la época de Jesús le confrontaron. Querían que Jesús cayera. Le tentaban y le interrogaban para ver si hallaban alguna falta, mas ellos fracasaron. Ellos creían que podía ser algo así como Jeremías, como si Jeremías hubiese resucitado. No la leí, pero si alguien tiene en su casa alguna Biblia católica, en el libro de los Macabeos, en el segundo libro de los Macabeos, hay como una leyenda que el pueblo de Israel consideró cierta por un tiempo, en donde vendría Jeremías a darles aquello que se había ocultado, el tabernáculo y el arca del pacto y otra cosa, no recuerdo ahorita. Pero ellos decían, a lo mejor él viene a darnos los secretos de Dios. Pero esa era la opinión del público, esa era la opinión de la gente en particular. Pero es el momento de la prueba, hermanos, y la prueba para nosotros. ¿Quién decís? Versículo 15 de Mateo 16. ¿Quién decís? Él les dijo, ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Es decir, hermanos, es justo que se nos pregunte qué pensamos de Cristo. Si decimos ser cristianos, es justo que se nos pregunte qué pensamos de Cristo. Y esto es determinante para saber en el estado en que nosotros estamos como iglesia. ¿Por qué? Porque no es cierto que los cristianos deben ser probados. No es cierto que nuestra fe debe ser probada. ¿No nos enseña la Biblia que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia? Era el tiempo de la prueba para los discípulos. No había nadie más, solo Jesús y sus discípulos, y les dice, ¿quién decís que soy yo?
Y tratando de ser reflexivo, hermanos, ¿quién dicen ustedes que es Jesús? ¿Qué digo yo? ¿Qué pienso yo de Jesús? ¿Qué creo que es Él? La respuesta de Pedro. ¿Tenemos tiempo, hermano? Sí. Cuando decimos eso en la iglesia, algunos hermanos de broma dicen, hermano, usted puede seguir si quiere 2 horas. Acabo yo, ya me dormí a la hora y ya no le escuché. Usted puede seguirle. Hermanos, agradezco de todo corazón que tengamos el tiempo para estar en su palabra. La respuesta de Pedro dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, vamos a ver cerca de 8 versículos, y voy a tratar de que sea rápido porque tenemos poco tiempo, no quiero cansarlos tampoco, pero esta expresión, hermanos, no la tenemos, ustedes deben de saber, creo que lo saben, pero que la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, no fue escrita en español, es decir, viene traducida del griego. Y el griego es un idioma muy peculiar, tiene muchos parecidos con el español, con el castellano, pero esta expresión podría traducirse así. Quiero que vean el texto. Dice, tú eres, o lo vean acá, dice, tú eres el Cristo, y en griego diría algo así, tú eres el Cristo, el Hijo, el Dios, el viviente. O mejor aún, porque usa un artículo en cada expresión. El Cristo, el Hijo, de el Dios, es una mejor traducción todavía, y del viviente. Ahora quiero que vayan conmigo a Juan 14:6, Jeremías 10, Jeremías 10:10. Voy a empezar de adelante hacia atrás. ¿Está bien? Dice la expresión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo, el Dios viviente. Vamos a ver lo que es viviente. Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Apocalipsis 1:18. Dios es el Dios vivo. Y recuerden que el Hijo del Hombre tenía que ver con su exaltación, y su exaltación tiene que ver con su resurrección. Él es el vencedor de la muerte. En Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve, pero la muerte no le pudo retener, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Recuerden que nuestro pasaje tiene que ver con el Hades. Dice que la iglesia o las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ok, entonces, ¿qué quiere decir o qué nos recuerda esta expresión? Todo creyente, ojo hermanos, ojo, todo creyente debe saber que Jesús es el dador de vida eterna. No estamos aquí para recibir atención de los hermanos, no estamos aquí para sentirnos bien. Él promete vida eterna. Por eso digo que no es un club social. La iglesia no es un club social. Venimos a recibir la gracia del Señor en el corazón de cada uno de nosotros para poder obedecerle. Él es un Dios vivo. Él no se quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos. Hermanos, cuando yo estaba en esa camioneta y cuando yo estaba en ese asalto, yo dije, yo soy flor de la hierba. Soy una hierba. Puedo secarme, pero tengo una esperanza real en Cristo. Cristo venció la muerte. Si yo soy de Él, no importa cómo perezca, seré eterno juntamente con Él.
No con una eternidad de Dios, sino con la eternidad que Él da. Como una criatura, aunque insignificante, Él puede darme vida eterna para vivir siempre con Él. Así que la pertenencia que quiero que nos genere la iglesia es que aquí, en este lugar, Dios envía bendición y vida eterna. Por eso es muy serio. Por eso es muy serio. La iglesia ha sido un testigo fiel durante 20 siglos, hermano. Y ciertamente, y espero, hermano, digo, no creo hacerlo, pero la iglesia, me refiero al hermano porque él es el pastor y yo creo que él desea y todos deseamos que vengan más y más personas a la iglesia. Pero créanme, hermanos, que la iglesia, a mí como individuo, no me necesita. Yo necesito de la iglesia. Porque es ella la que prevalecerá contra la muerte y el infierno. A través de Cristo, obviamente. Y esto, en vez de desanimarnos, si somos de Dios, nos anima. Porque debo estar en la iglesia, en las actividades de la iglesia. Son 10 años. Para algunos puede ser poco, para otros mucho, hermanos, pero tenemos pendiente una eternidad con Cristo. Tú evalúa. Tenemos pendiente una eternidad con Cristo. Cristo murió por su iglesia. Ustedes, yo creo que han escuchado una expresión, es muy común, y no significa que sea del todo incorrecta. Creo que hay una mala interpretación, que dicen, Cristo murió por el mundo, ¿verdad? Pero en realidad, Cristo murió por su iglesia. Dice que la compró por su propia sangre. Ahora, vean la siguiente expresión. Dice, Él es el Cristo, dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo, el Dios, el viviente, el que da vida eterna, que ha vencido a la muerte. Y eres el Dios, o eres de Dios, o tienes la misma esencia de Dios. Es decir, que esta confesión que hace Pedro de Jesús, lo declara a Jesús, y no porque Pedro lo declare, sino que él manifiesta que Jesús en realidad está en la misma categoría de Dios. Cristo dijo, yo y el Padre, uno somos. Juan 14:6, ustedes también conocen este versículo, porque, bueno, el que acabo de decir, la expresión se encuentra en Juan 10, pero en Juan 14, verso número 6 y 7, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, el viviente. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Ustedes escuchan esta expresión común cuando a veces están hablando dos personas que creen o son de diferente religión y alguno bien listo, esas personas bien listas, dice, no hombre, bueno, todos los caminos llevan a Roma. Pues es cierto, todos los caminos llevan a Roma, pero al cielo solo uno es Jesús. Amén. O sea, es cierto, sí, todos los caminos llevan a Roma, pero al cielo no, solo es Jesús. Y eso debe ser enfático en la iglesia. Servimos a un Cristo vivo y a un Cristo que es el único camino al cielo. Y hermano, espero que no solo lo sostengamos ahora o que lo hemos sostenido 10 años, ahora ustedes como iglesia, lo sostengas hasta el último aliento de tu vida, hermano. Cristo es el único camino al cielo. No hay más. No hay más. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Todos los dioses que han existido han salido del corazón engañoso del hombre. Solo hay un Dios verdadero. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Solo hay un representante de Dios ante los hombres y solo hay un hombre representante ante Dios y se llama Jesús.
Jesucristo, que es Mesías, que es Dios y que es hombre, dice el versículo. Así que Él es el Dios viviente, es del viviente, tiene vida en sí mismo, dice Cristo, había dicho Cristo, en Juan también dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar, porque Él tiene la autoridad. Ahora Pedro dice, eres de Dios, tú y el Padre uno son, tú eres el único camino verdadero al Padre. Y ahora dice, Mateo capítulo 3, dice la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo. Recuerden que vamos de adelante hacia atrás. Y dice, tú eres el Hijo. Mateo 3, 16. Ustedes recuerdan esta escena. Jesús está ante Juan y le dice, conviene que cumplamos toda justicia. Juan le bautiza y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos. Miren, hermanos, cuando oigo esto, cuando leo esto, recuerdo que hay personas que dicen, es que yo quisiera que Dios me hable. Y Dios ha hablado desde el cielo, lo ha hecho. Pero Él no gasta sus palabras, Él solo dice las cosas que son importantes. ¿Y qué es lo que dice? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios tiene entera satisfacción en Jesús. Es cierto, hermanos, es cierto que somos débiles, que a veces hemos sido infieles y perdónanos, Señor. Pero hay alguien de quien Dios jamás se ha avergonzado y nunca se avergonzará, de su propio Hijo. Más nos vale estar unidos a Él para que seamos partícipes de la bendición. Ahora, en Mateo 17:5 aparece esta misma expresión de Mateo 3. Mateo 17:5 dice, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube. ¿Y en qué se ocupa Dios? ¿En las finanzas del pueblo romano? ¿En cómo estaban los israelitas de oprimidos? No, Él solamente habla lo que es importante y vuelve a decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y me gusta esta añadidura. A Él oíd. Venimos a la iglesia del Señor a oír a Cristo. Yo puedo tener excelentes ideas, hermanos, pero yo soy un gusano. Pero Cristo es el Hijo de Dios. En Él se complace el Señor. En Él se complace el Señor. Y más nos vale estar unidos a Él. Ahora, inició diciendo Pedro, tú estás siendo, existes y permaneces. Ese verbo que dice tú eres, significa que has sido, es y será. Tú eres el Cristo. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Les voy a pedir que me den de prórroga unos 10 minutitos, hermanos, No se me desesperen. No esperaba que fuéramos a tardarnos tanto. Va a decir, hermano, pues ¿cuánto llevamos? 2 horas. No se crean. Llevamos menos de 1 hora, pero no quiero tardarme más. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, hermanos, una vez me dijo una persona, un amigo, me dice, oye, yo veo que muchos cristianos pues van allá a la iglesia, pero pues como que es por conveniencia, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! Mi hermano, el primogénito, mi amigo, el Señor Jesús, es el heredero de todo. Claro que me conviene. El sentido de pertenencia con la iglesia quiere decir que yo no vengo aquí a recibir de los demás, yo vengo a recibir de Jesús. Amén. Yo vengo a dar para otros, pero vengo a recibir de Jesús. Recuerden que empezamos por acá y que teníamos otro punto acá y estamos cayendo. Estamos embonando. Colosenses capítulo 1 es maravilloso que Dios nos haya dejado esta luz de su evangelio del Nuevo Testamento y cómo usa la vida de Pablo en Colosenses capítulo 1 verso 15 y cómo nos muestra a Cristo. No es, mira, alguien murió por ti, mira, no hombre, no sabes, no le quieres dejar entrar a tu corazón, ándale, no seas así. Hay personas que ofrecen a Cristo así, y yo lo digo de todo corazón, ojalá humillemos nuestros corazones delante de Él, porque Él es el dueño de todo, absolutamente, de todo. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen, o sea que en Él podemos ver al Dios invisible. Al Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Y hago una observación aquí, no significa que fue el primero creado, porque Cristo no fue creado, sino engendrado por el Padre en la eternidad. Y es algo que es sublime, es algo que no cabe en nuestra mente. Pero el primogénito, ustedes saben que el pueblo de Israel tenía una práctica que, y es común todavía a veces, aunque no es una regla, pero dicen que el primogénito en una familia era el derechoso de todo, ¿no? O el que tenía doble porción. Y dice el pasaje que Cristo es la imagen de Dios, el derechoso de toda la creación. El heredero del universo. Él es el Cristo, es el Mesías. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que, ahora, llegamos al meollo del asunto. ¿Cómo es que la iglesia permanecerá? Si una iglesia no confiesa que Cristo es, o que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, que es el Dios mismo y que es el dador de la vida eterna, no puede ser iglesia. No podemos pertenecer a la iglesia si no creemos estas cosas del Señor. Verso 17 en Mateo 16. Después de que Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Yo agradezco a Dios por la vida de Pedro, que ahora leyó Isaac en la primera parte, unas expresiones que tienen que ver con esto también, pero en otro lugar también dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Mi hermano, y créame que cuando predico quisiera ser dulce al hablar, pero hay cosas que no puedo dejar de decir porque son la verdad. Y el anhelo de mi corazón es que todos nos veamos como Pedro, que aunque es dura esta palabra, ¿a quién iremos si solo en Cristo tenemos vida eterna? Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y aquí podemos pasarlos horas, porque ahora Jesús le dice a Pedro, tú eres también hijo, y sé de quién eres hijo de Jonás.
Y tú sabes que yo soy el Hijo del Padre, el Hijo del Dios viviente, y tú eres hijo de Jonás. Pero dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí está algo bien interesante. Jesús le dice, y yo también te digo. Una autoridad igual con el Padre. El Padre te reveló que yo soy el Cristo, pero yo también te voy a decir una verdad. No solamente que yo soy el Cristo, te voy a decir lo siguiente, Pedro, que sobre esta roca, esta confesión que tú has dado, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Es Cristo diciendo por primera vez que existen unos hombres llamados por Dios a la salvación para que confiesen que Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, y este grupo de hombres y mujeres permanecerán contra el infierno. Hermanos, estamos en debilidad, estamos a veces enfermos, estamos cansados. A veces ya también creo que nos hemos cansado hasta de pecar y decimos, tenemos que arrepentirnos. Y vivimos a veces vidas lastimosas. Pero hermanos, en Cristo tenemos una roca, un cimiento firme. Si no pertenecemos a la iglesia, pereceremos. Si no pertenecemos a una iglesia, pereceremos. Inmediatamente, hermano Arturo, deme una membresía de la iglesia. No, pues si aquí no son bonos, ¿verdad? No es por bonos. No hay membresías, no hay cardes. Tienes que creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De otra manera, no podemos ser iglesia del Señor. No tengo el espacio, hermanos. A veces uso mi cuerpo para predicar también. No voy a quebrar aquí algo. Pero siempre que veo este pasaje, se me figura que está la iglesia. Y vean la expresión dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades se vendrán con todo furor contra la iglesia y estaremos escondidos en el mundo. No, las puertas del Hades no prevalecerán. Una patada. La iglesia es ofensiva. Va por los perdidos. No se detiene. Hermanos, yo he tenido la experiencia de ver a mujeres y hombres en una iglesia adorando. Y recuerdo a mi madre que tenía cáncer y ella cantando en la iglesia. Y yo no quiero ir a veces porque me duele la caspa. No. La iglesia del Señor es de gran valor. Es de gran valor. Y el valor no se lo da el predicador, las personas. Es Cristo. Estamos fundamentados, cimentados en un Dios todopoderoso. ¿Qué tenemos que temer? El infierno mismo no podrá contra la iglesia. Me encanta, me gusta mucho. Doy gracias a Dios por la vida de hombres como Spurgeon. Y voy a terminar con una porción, no lo voy a leer todo, un poema. Y yo no sé si él pensó que estaba haciendo un poema, pero para mí lo es. En la última parte de este poema dice, ni uno solo de los elegidos de Dios ha vuelto atrás, ni uno solo de los comprados con la sangre ha negado la fe, ni una sola alma de los que fueron llamados eficazmente puede ser obligada a negar a Cristo, aunque su carne le sea arrancada de los huesos con tenazas calientes, o que su cuerpo sea atormentado o echado a las fauces de las fieras. Todo lo que el enemigo ha hecho contra la iglesia es inútil. La roca antigua
ha sido asaltada una y otra vez por las olas tempestuosas, sumergida 1000 veces en los torrentes y en las inundaciones, pero aún sus aristas permanecen inalteradas e inalterables. Podemos decir que el tabernáculo del Señor, que ni una de sus barras ha sido quitada, ni una de sus lazadas ha sido rota, la casa del Señor, desde el fundamento hasta el pináculo, sigue entera, sigue perfecta. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Esta iglesia local, Pan de Vida, si es una iglesia del Señor, no importa que se levante el mismo infierno contra ella, permanecerá porque estamos fundados sobre la roca. Amén. ¿Qué esperas, amigo, para ser de Cristo? De todo corazón deseamos que te entregues al Señor y deseamos agradar al Señor nosotros y tengamos un sentido de pertenencia. Apreciemos la iglesia del Señor y honremos a Cristo. A Él sea la gloria desde ahora y por siempre.